Al final la enfermedad es un negocio, es farmacéutica. Si os fijáis en Los Simpson, siempre el hombre o el padre de la familia es en muchísimas series. Es vago, está gordo o realmente no aporta. Esos son mensajes subliminales. Si el padre de familia no aporta seguridad, no aporta dinero a la casa, no es proveedor, no quieren eso, ¿no? Un poco hablando de la élite, pues ¿qué sucede luego? Que impacta a la sociedad. ¿Eso en qué desencadena? En familias desestructuradas, familias que no tienen dinero. Como eso hay miles y miles y miles y miles de mensajes subliminales que nos condicionan como sociedad y ni siquiera nos damos cuenta. ¿Para qué te vas a levantar si no tienes ningún propósito? ¿Sabes qué? ¿Por qué te vas a levantar de la cama a las 6 si no tienes nada que te levante de energía por las mañanas? Y eso es básicamente porque están destrozados, hecha polvo, viviendo en modo autopilot. Entonces eso desencadena una sociedad pues débil y blanda y sobre todo pues controlable. Serás exitoso cuando tengas el control de las riendas de tu vida y sobre todo de tu mente. O sea, al final esto es bastante absurdo, ¿no? Pero yo creo que todos somos capaces de ser multimillonarios o billionaires. O sea, porque realmente en la cabeza ya tenemos cuál es el roadmap, sabemos todos los modelos de negocio que existen, las infinidades de maneras para hacer dinero, pero ¿qué es el bloqueo? ¿Cuál es lo que te limita, ¿no? El obstáculo. Esto al final, tu mente. Por muy bueno que seas en algo, si tú no te crees capaz de ello, eso no va a suceder. Por el contrario, si tú crees que va a suceder, tienes fe, incluso parecido como a lo que es la religión, ¿no? Y esperanza. Eso sucede, tío. O sea, nadie va a hacer nada por ti. Al final, si tú quieres algo, el único responsable de que tu vida cambie eres tú mismo. Y realmente cuando te das cuenta de eso, ¿no? Porque al final, en el pasado, ¿no? Hasta ese punto, ¿qué pasa? Vas a la guardería, estás con los papás, vas al cole, estás con los profes, siempre hay alguien, ¿no? Pero hay un momento que te das cuenta de que, vale, he llegado hasta aquí, pero es que si quiero llegar hasta allí, llegar hasta otro nivel, no hay nadie que me va a ayudar. Y tienes que ser tú mismo, ¿no? Y entonces es en el momento cuando dices, tomo el control de las riendas y voy para arriba. Y fue eso precisamente lo que me hizo hacer clic, de que era o luchaba o me quedaba donde estaba. Bueno, hola Alejandro, ¿cómo estás? Un placer. Preséntate un poco para la gente que esté viendo esto que no te conozca. Bueno, pues mi nombre es Alejandro, soy un chico emprendedor de 22 años de Barcelona. A día de hoy me dedico a las ventas y a demasiadas cosas. De hecho, encuentro que soy muy polifacético, ¿no? Y poquito más. Al final la presentación es algo bastante abstracto porque depende del momento que me lo preguntes, pues es una cosa u otra. Pero ese soy yo, un emprendedor soñador. Qué grande. Pues cuéntanos un poco, si quieres, a ver, Sí. ¿qué haces tú? O sea, te dedicas a las ventas, pero ¿en qué aspecto, sabes? ¿Qué haces? Bueno, realmente me dedico a diferentes cosas como tal, ¿no? Pero prioritariamente al final yo empecé en el mundo de las ventas como closer, ¿no? Al final, ¿qué es un closer? Una persona que se dedica a hacer ventas high ticket, ¿no? Recibe o percibe una comisión a través de ello y se gana la vida a través de vender, ¿no? De tomar llamadas de 30 a 45 minutos, ¿no? Y a lo largo del tiempo, a lo largo al final de la experiencia que he ido teniendo, ¿no? Pues he tenido la posibilidad pues, de intraemprender, ¿no? Como digo siempre y como te he explicado, que es básicamente pues, escalar dentro de un proyecto o una empresa, ¿no? En vez de montar tu propio negocio, pues escalar por dentro, en este caso a sales manager, director de ventas, ¿no? Sí. Hasta el día de hoy, ¿no? Pues que también me encuentro pues, en un punto donde estoy pues, desarrollando mi marca personal, aportando valor, ¿no? Sobre todo a todo aquel que quiera empezar desde cero, ¿no? Que tenga un trabajo quizá que no le guste o realmente lleve un camino en el cual no está bien encaminado y quiera ganarse la vida de algo que le permita pues, generar unos miles de euros, no hacerse millonario, ¿no? Sino vivir bien y tranquilo, pues también me dedico gran parte a eso, ¿no? A predicar con el ejemplo y ayudar a otras personas a que logren lo que yo he logrado. Ya ves. ¿Y eso de la marca personal es algo que tú quieres hacer? Tipo, ¿quieres trabajar tu marca personal o no? Bueno, lo que es marca personal como tal, al final es algo que evidentemente como con todo hay negocio, ¿no? Pero yo diría que es una de las partes de mí, ¿no? Que hago con más buena fe y más porque me apasiona, ¿no? Al final yo a día de hoy tampoco es que me dedique a subir los típicos reels de 3 pasos para conseguir esto, 4 pasos para lo otro. De hecho, en el pasado lo hacía, aprendí y me di cuenta que eso no me gustaba. Ya básicamente lo que hago es aportar valor full gratuito en YouTube sobre ventas, sobre emprendimiento, sobre mentalidad, espiritualidad. De hecho, ahora mismo también quiero hablar un poquito de lo que es la manifestación en un futuro en YouTube, ¿no? Y todo eso al final pues lo comparto dentro de mis redes sociales. Pero sí, evidentemente es aportar, crear y generar. Yo creo que lo de la marca personal es muy interesante porque mira, yo me encontré un vídeo que me salió en YouTube, en la página de YouTube, que era la verdad detrás de Iman Gadzhi, ¿no? ¿Quién es Iman Gadzhi de verdad? Y era un documental de 2 horas, súper bien hecho, explicando toda la historia de Iman Gadzhi. Y básicamente el tío lo que explicaba es que Iman Gadzhi es como que es un mago que está haciendo un truco en el que te está pintando que las cosas son de una manera, Claro. pero lo que ha pasado es bastante diferente, ¿no? Sí. Y él lo que hizo pues fue empezar su agencia y documentarlo todo en su canal de YouTube. Pero ¿qué pasa? Que se dio cuenta de que a medida que iba escalando su agencia,
tenía que trabajar un montón para sus clientes, tenía que traerles resultados y todo eso, y a lo mejor estaba ganando 10.000, 30.000 euros al mes, pero pues, tenía que hacer mucho trabajo. Mientras que con eso de la marca personal, pues él simplemente tenía que vivir su vida como si fuera una película, intentar grabarlo así, y luego podría vender formaciones de cómo hacer tu agencia de marketing, que es mucho más escalable, y no es tanto trabajo. Y entonces pues se cambió y se puso a hacer eso. Y lo que decía el vídeo ese, el documental, es que la marca personal lo que hace, lo bueno de la marca personal es que tú cuando empiezas un negocio o un proyecto, te cierras ahí y construyes esa cosa. Mientras que la marca personal lo que hace es que te abre a que te vengan las oportunidades, ¿no? Entonces, lo que estábamos hablando antes de esta gente que vende cursos, Sí. en realidad lo que le ha permitido vender un curso es tener una marca personal, ¿no? Y o sea, lo que estás diciendo tú de que hay mucha gente que vende un curso de cómo hacer tu agencia de marketing Claro, cuando han ganado en realidad 3.000 euros. ¿No? claro. Bueno, es que el problema no está en lo que vendes, sino cómo lo vendes, ¿no? O sea, al final, ya lo hemos hablado antes, de que hay gente que te promete ganar cifras que ni ellos mismos han ganado con el modelo de negocio que predican, y con lo que sí lo ganan es un poco con ese curso o infoproducto, ¿no? Y al final, de hecho hice un vídeo de YouTube acerca de esto, ¿no? Que es un poco pues, el arte moderno de hacer dinero por internet, que son dos maneras. La cortoplacista es solucionas un problema para otra persona, en este caso pues el mío, que fue pues, oye, es un dueño de negocio, tiene una serie de leads, tiene una serie de personas interesadas en comprar su servicio o producto, no tienes tiempo para atender esas llamadas, yo aprendo un expertise, ser curso de ventas, te ayudo y soluciono un problema. Ahora bien, ¿qué ha hecho Iman Gadzhi? Ha hecho ese proceso, y luego la forma a largo plazo, ¿cuál es? Pues me soluciono un problema a mí mismo, que para aquel entonces, ¿cuál era? Quería generar dinero para vivir bien, lo consigo, lo documento y evidentemente, pues luego, como tú bien has dicho, pues tienes un gran leverage, ¿no? A nivel de vender infoproducto, porque al final inviertes el mínimo tiempo y ganas el máximo de retorno, ¿no? Ahora bien, ¿dónde está el punto? Y aparte, en que lo que no puedes hacer es predicar que ganas tanto subiendo capturas, o bien de Hotmart, o bien de vender cursos, cuando realmente la gente va a creer eso y se va a dar cuenta de que no va a ganar esa cantidad de dinero. Es decir, hay gente que predica que gana 100.000 al mes con su negocio, y lo único que gana a lo mejor son 1.000 si es que se siguen dedicando, y lo único que hacen es pues vender cursos, ¿no? Y al final para mí es un poco pues quizá antiético. A ver, yo lo que creo con todo eso, que es una cosa que está muy en auge, ¿no? Y todo el mundo ve los cursos como algo malo. Bueno, no todo el mundo, obviamente, pero hay mucha gente que eso te comenta, subes un vídeo hablando de lo que sea, de dinero o de cualquier cosa, y dice, otro vende cursos, Claro. ¿no? O Yados 2.0, lo que sea. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces la gente entra a esto del emprendimiento, por eso de los cursos, y luego se da cuenta de cómo realmente tienes que tener éxito. Se da cuenta de que tienes que hacer algo que aporte valor de verdad a las personas y sea a largo plazo. Entonces, al final es como que lo de los cursos y estos negocios online y todo eso siempre es un buen punto de entrada para la gente para luego emprender de verdad. O sea, que yo no lo, como si miras el global, no está tan mal, ¿sabes? Bueno, es que el otro día reflexioné sobre esto, ¿no? En si realmente una persona para emprender necesita hacer un curso o no. Y la pregunta es depende. Evidentemente, hay dos maneras de cambio que existen, ¿no? Y siempre serán las mismas, que es el dinero y el tiempo. Son las más importantes. El tiempo se va y no vuelve, el dinero fluctúa, va y viene, ¿no? Entonces, si tú partes de una base en la que no tienes capital, evidentemente, pues paga con tiempo. Hay YouTube, hay cursos gratuitos, etcétera. Y yo en mi caso, si parto desde cero, he probado cierto modo de negocio, por lo menos me he informado a priori y creo o tengo la sensación de que me puede llegar a gustar, invierte en formación. Y de hecho no tiene nada de malo. Y sobre todo date cuenta de que probablemente invertirás ahí y no sea lo que esperas. O invertirás ahí y quizá te gusta o no te gusta, ¿sabes? Es decir, la incertidumbre siempre va a estar ahí, tanto si vas pagando con tiempo como pagando con dinero. Pero la única manera de descubrir si algo funciona, te da resultados y realmente pues te apasiona es probándolo, ¿no? Claro. Y a ver, eso de los cursos al final yo creo que viene dado, a ver, por una falta de educación en la gente, que buscan otro tipo de resultados que no son los que puedes conseguir a través de la universidad o cosas así, ¿no? O sea, buscan un conocimiento que quizá no es el que es más general, ¿no? Y a ver,
tú sabes esta plataforma nueva que se llama School, ¿no? ¿La Sí. usas? Pues ellos lo que dicen, Alex Hormozi lo que dice es que la educación en sí es muy general. La estructura de la educación tradicional es muy general, ¿no? Ahora mismo te enseñan cosas muy generales, como marketing, negocios, no sé qué, psicología, lo que sea, pero muy general. Y la educación en sí son cosas mucho más específicas de cada caso particular, ¿no? Por ejemplo, si tú quieres ser closer de ventas, a lo mejor una carrera de universidad no te va a enseñar a hacer eso, porque es algo dentro de los negocios, dentro de las ventas, muy específico. Evidentemente. Entonces, lo que sí que puedes hacer es aprender directamente de otro closer de ventas, ¿no? Por eso, esto de los cursos, en realidad, la gente lo puede ver como una estafa ahora, pero yo creo que es como el futuro de la educación, que tú puedes aprender las cosas más pequeñas Claro. directamente de la persona que, que es más experta en ello, ¿no? O sea, al final es una educación más ennichada en este caso, ¿no? Porque al final tú mismo has dicho que lo que es lo más tradicional es siempre genérico, ¿no? Porque, ¿qué opinas o qué te parece lo que es el sistema de educación tradicional, el que ya existiendo realmente hace 50 años, 100 años? ¿Qué opinas acerca de ello? ¿Qué opino? A ¿Bien, ver, mal? ¿Lo o sea, cambiarías? es como... Yo creo a ver, podría dar una opinión, tengo muchas opiniones distintas, ¿no? Pero así la opinión más llamativa sería que para mí la universidad es más estafa que los cursos online. ¿Vale? O Pero sea, te no hablo, funciona te hablo en demasiado bien. global, esa no simplemente universidad, es decir, la primaria, la El sistema secundaria, educativo en general, sí, ¿no? en general. Yo creo que no está muy bien hecho. O sea, las cosas que te enseñan no son directamente aplicables a tu vida y creo que puedes aprender más por tu cuenta y cosas más relevantes a lo que quieres hacer con tu vida. Por Sí, tu cuenta, por YouTube, aprendiendo directamente de otras personas que no lo que te enseñan ahí. Porque si tú realmente te paras a pensar lo que te enseñan, yo en bachillerato, en la ESO, todo eso me enseñaban cosas sobre, por ejemplo, el cambio climático, sí. ¿sabes? Me enseñaban a hablar en catalán, me enseñaban la ortografía y tal, cosas que están bien, pero realmente no tienen mucha aplicación, ¿sabes? Entonces, hay muchas cosas por mejorar, yo creo. Yo en esa parte, justo otro día hablaba con mi chica, ¿no? De qué consideraba o no necesario a nivel de sistema de educación tradicional y en parte te doy la razón y no. ¿Por qué? Porque sí que es cierto que la mayoría de conocimientos son, al final, almacenar y vomitar en un examen, totalmente Eso, cierto, también, claro. pero por otra parte, al final, como ser humano, cuando naces, eres como un libro de 100 páginas, con páginas en blanco. O sea, tienes una historia que escribir, tienes que realmente conocerte. Y yo creo que el hecho de que sea general es bueno, y sobre todo al principio. Es decir, yo si tuviera que poner la mano en el fuego en que algo es bueno, por lo menos es todo el proceso hasta que llega a la ESO. Porque lo veo algo básico, ¿no? Al final donde Claro. tocamos lo que es la matemática, la física, la lengua, la historia. Porque al final, como digo, cuando estás empezando en algo, como todo en la vida, no sabes qué vas a hacer. Entonces, que te den esa cierta visión no general de diferentes cosas, yo creo que es un poco lo que te puede llegar a encaminar a lo que es saber qué es realmente lo que te gusta, ¿no? Que luego, evidentemente, como tú bien has dicho, que debería haber muchísima más especialización como la está viendo con esta nueva moda de los cursos, etcétera, por supuesto, pero de igual manera ya ves que lo quieras o no lo quieras, si en el tradicional no es, en lo no tradicional ya lo está haciendo y en este caso en el modo online. Bueno, sí, a ver, está bastante bien esto que dices. O sea, como para llegar hasta primaria lo veo bien y lo que dices tú de probar es muy importante, porque yo creo que lo que intentan hacer es como que tú descubras lo que quieres hacer y luego ya Claro, en la universidad te especializas en eso. Lo que pasa es que em, tú no puedes saber lo que es tener un trabajo o sacarte una carrera hasta que te lo sacas. claro, Porque no hay ninguna... ¿Sabes cómo cuando tú vas a comprar un software o alguna cosa que hay una prueba gratuita de no sé cuántos días y ahí puedes ver si quieres eso o no? Pues a mí me da la sensación que en el sistema educativo ahora mismo no hay eso. No hay algo en lo que yo puedo, vale, pruebo lo que es ser médico y a ver si me gusta, pruebo lo que es ser enfermero, pruebo ser carpintero, lo que sea. Entonces, que hubiera como un sistema en el que tú puedes probar cada cosa para saber lo que te gusta y de ahí ya, sí. por tu propia cuenta, te vas moviendo, eso lo vería más adecuado, ¿sabes?
O sea, yo creo que eso lo hay, porque al final nadie te limita, es decir, a probar una carrera, luego hacer otra, luego hacer otra, lo que pasa es que eso evidentemente te conlleva tiempo, ¿no? Lo que yo sí creo y siento es que en España siempre hay una mentalidad, una cultura muy Sí. antagónica a lo que es Estados Unidos. Aquí el que pierde o fracasa es un mierda, es decir, no valora nada de la vida, y allí precisamente es justo lo contrario, ¿no? El que más fracasa al final es el que más éxito tiene. Y lo que se refleja esto en las carreras, y sobre todo en los chavales jóvenes que a lo mejor tienen, yo qué sé, pues 15, 16 años, están a punto de entrar a bachillerato, entrar a una carrera en un par de años, pues tienen una presión en la espalda de tienes que conocer tu propósito, tienes que saber lo que tienes que hacer, y evidentemente eso no funciona así, porque para mí la idea de propósito ha cambiado muchísimo, ¿no? De hecho, yo siempre he dicho esta frase, ¿no? De que tu propósito es encontrar tu propósito, y sobre todo tu propósito no es algo concreto, tu propósito no es algo objetivo, no es algo tangible, porque tu propósito puede variar independientemente de la situación en la que tu vida en la que te encuentres. O sea, como quizá con 15 años tu propósito sea ser bombero, con 17 ser informático, con 18 ayudar a personas discapacitadas. Y al final el propósito yo pienso que siempre acaba fluctuando, es decir, no creo que haya un propósito estable durante toda la vida. Y ese es el problema, ¿no? De que buscamos como ese algo único, especial, que es para ti, Claro. y realmente como no existe, por eso la gente se encuentra tan sumamente perdida y entra en un bucle de hacer cosas que no le gustan, esperando que en algún momento de su vida pues llegue ese algo que probablemente y por desgracia, desde mi punto de vista y mi opinión, que no digo que sea evidentemente la verdad absoluta, no va a llegar. Pues sí. Y hablando de esto, o sea, se me viene a la cabeza, he visto muchos podcasts, he visto mucha gente, sobre todo los más populares, que hablan de que el mundo está acabado, la gente está acabada, Sí. ¿sabes? Con las redes sociales, con como la comodidad que hay, como que eso está haciendo que nos volvamos más débiles, más vagos, tal, no sé qué. ¿Tú qué opinas sobre todo esto? Bueno, opino que al final es un problema generacional y que al final no contamos con suficiente contraste de datos e información como para poder opinar así. ¿Y por qué te digo esto? Porque al final la era digital o la era de la digitalización, la era de la aparición del Internet, la era del smartphone, pensamos que es algo que es lejano y realmente no lo es. O sea, llevamos existiendo durante cientos de años con recursos primarios, pasamos de sobrevivir a supervivir, ¿no? ¿Y qué es lo que se destaca aquí, ¿no? Sobrevivir es buscar pues comida, agua y techo para dormir, y ahora como ya tenemos todo esto cubierto, nazcas donde nazcas, evidentemente hay excepciones, ¿no? Pues ahora empezamos a supervivir, como ya tenemos todo cubierto, ¿qué hacemos para ocuparnos, ¿no? Y de nuevo, viendo lo que es la tecnología, yo creo que llevamos prácticamente 24 años, desde el año 2000 más o menos que apareció todo esto, y creo que aún no se podría señalar a nadie, ¿no? Y si así fuera, de hecho sería al final a los padres, porque al final son ellos los que deciden y educan a sus hijos vas a hacer una cosa, vas a hacer otra. ¿Y de dónde achaca eso, no? Achaca realmente a la ignorancia. Yo, por ejemplo, tú, por ejemplo, incluso pues cualquier persona que esté viendo esto, probablemente si consume ese tipo de contenido, sean personas con un nivel de conciencia elevado que saben la importancia de la nutrición, que conocen la importancia del entrenamiento, que conocen la no importancia de tener un smartphone. Y yo, en mi caso, a mi hijo no lo voy a llevar por ese camino. Y mi hijo es una persona Ya. que aporte a la sociedad. Entonces, el problema no está tanto en quién nace, sino quién cría a esa persona. Total. Sí. Pues el otro día esto que dices es muy interesante porque fui a la barbacoa de un amigo y estaban los padres ahí y había un chaval que a lo mejor tendría 6 años. Y el niño de 6 años estaba todo el día, toda la noche, a lo mejor como 3 horas o más, mirando el smartphone, un vídeo que le habían puesto de estos para entretener a los niños. Pero ¿quién se lo ha puesto? Los padres, Claro, es que claro. ¿sabes lo que quiero achacar? No, que es que el crío no tiene elección. O sea, como he Ya. dicho antes, al final el crío es un libro de 100 páginas blancas, abierto. Entonces, él va a hacer lo que tú le digas, él va a hacer lo que él ve. Entonces, yo creo que el problema está en eso, en que la gente o bien no quiere, es decir, informarse de las cosas, o quizá ya lo saben y prefieren ignorarlo, porque al final es la parábola de siempre, ¿no? Camino fácil, vida difícil, camino difícil, vida fácil. Y Claro. evidentemente, ¿qué es un camino difícil? Pues coger y llevar a tu hijo a la montaña, que juegue con animales, que realmente tenga en su casa un césped, que realmente esté en contacto con la naturaleza, que esté interactuando con críos de su edad, ¿no? Y que no tenga que estar evidentemente pues enganchado a una pantalla LED que lo único que hace es consumirle, tanto a nivel mental como de salud. ¿Y eso en qué va a dar consecuencia? Pues que aquí 10, 15, 20 años, cuando ese chaval salga a la sociedad, será un cero a la izquierda. Claro. ¿Por culpa suya? Pero es que es muy, muy malo eso. O sea,
por eso a lo mejor los niños son tan raros, ¿no? A día de hoy, o sea, yo soy una persona que me gusta hablar con todo el mundo y me gusta cuando salgo pues hablar y lo que sea, Sí. ¿no? He visto que hay mucha gente que tiene como demasiada timidez o que son como, tienen ansiedad social o cosas así o les da miedo hablar con gente o... Sí. Yo creo que un poco es porque si tú toda la vida has estado encerrado aquí, es normal que luego el mundo real te sepa demasiado, ¿no? Bueno, todo al final sale de la zona de confort. O sea, si te has pasado toda tu vida encerrado en una cueva y ves a una persona por primera vez, pues vas a estar cagado, ¿no? Y si por el contrario eres una persona súper social que siempre está en comunicación con cientos de personas, pues evidentemente pues, es que es todo práctica, salir de la zona de confort y avanzar. O sea, pues, Claro. o sea, pero de igual manera, yo creo que es algo que puede ir fluctuando, ¿no? En el sentido de, yo en mi caso, por ejemplo, siempre desde pequeño he sido una persona con un círculo cerrado, un círculo introvertido, ¿no? Eh, Y bueno, tampoco creo que tenga nada malo, es que depende mucho del tipo de persona. O sea, para ti quizá esa vida de introvertido es algo malo porque no te hace disfrutar y para, a lo mejor para esa persona que sí que es introvertida pues tiene su mundo, ¿no? sí, 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 sí. Interior y yo creo que también depende mucho de la persona. No, no, totalmente. Pero sí que es verdad que estas lecciones que tú has dicho de lo importante que es la nutrición, el entrenamiento, el conectar con la gente, tratar bien a los demás, etcétera, y sobre todo la mentalidad que uno tiene que tener en la vida, que ahora esto lo hablamos, son cosas que se podrían enseñar de manera más tradicional, porque eso sí que es algo general que aplica a todo el mundo y todo el mundo puede sacar beneficio de ahí. Por ejemplo, yo ahora estaba pensando, ¿no? Yo quiero hacer un podcast que vaya bastante bien, quiero entrevistar a la gente, quiero viajar, por ejemplo, a Zaragoza y grabar vídeos con emprendedores de ahí, no sé qué. Y es como que hay muchas veces que caigo en la trampa de decir, es que no tengo el dinero, es que no tengo, la gente no quiere grabar conmigo, es que la gente... Y como que tienes todas estas cosas que juegan en contra tuya, ¿no? Estas creencias limitantes o lo que sea. Y luego me doy cuenta y digo, hostia, pues a mí nadie me está impidiendo ir a Zaragoza y grabar un vídeo con un emprendedor y subirlo a YouTube. Nadie me está frenando, solo soy yo, ¿sabes? En plan, depende de mí. Pues esas realizaciones, eso que te das cuenta, se podría enseñar de manera tradicional, ¿sabes? Bueno, como todo eso se podría, pero no se va a dar, ¿no? Porque tampoco se entra mucho en detalle en lo que es la élite supremacista, ¿no? O las familias más ricas del mundo, que al final son las que controlan todo, ¿no? No interesa que una persona sea elevada de conciencia. Quiere que sepan lo justo, como para que escuchen a los arriba, sigan órdenes y puedan comer, cagar y ya está. O sea, al final no interesa que la gente sepa gestionar su economía, por si tanta pobreza en todos lados. No interesa que la gente tenga buena gestión emocional, por si hay gente con el psicólogo, con el psiquiatra, con depresiones, con suicidios. Todo eso no interesa. ¿Pero por qué no interesa? Porque realmente el objetivo son dos, ¿no? Que es controlar a la población y evitar la sobrepoblación, ¿no? Es un poco como yo lo veo. ¿Y eso de controlar la sobrepoblación, por qué crees que lo hacen? A ver, es algo realmente tedioso y tampoco me gusta hablar sin opinión, ¿no? Pero por lo poco que sé, es que al final pues, lo que es la parte de la masonería, de nuevo élites supremacistas y esa parte como demoníaca o diabólica, de esa razón de pensamiento que tienen, se sienten, como digo, en la élite, es decir, por encima. Y ellos sienten que cuanto menos, mejor, porque evidentemente cuanto más difícil de controlar y quieren minimizar al máximo eh, el índice de crecimiento. O sea, al final, por eso hay tantos problemas de fertilidad, por eso hay tantas enfermedades nuevas, porque al final, pues hablando un poquito del tema de la enfermedad, al final la enfermedad es un negocio, es farmacéutica todo, ¿no? Y al final, ¿qué te hacen? Pues en el caso, pues eres diabético, eres dependiente de la insulina, tienes asma, eres dependiente de X, eres tal, y al final es un poco por ahí donde va la cosa, ¿no? El motivo real del por qué reducir, no lo sé, no soy ellos, lo que yo pienso, porque quieren tener cuanto menos, mejor, porque así es más fácil de controlar, sin lugar a dudas. Sí, yo he visto que esto es muy presente en mi madre, por ejemplo, cree que hay demasiada gente en el mundo, ¿vale? Y hay veces que he hablado con ella y le digo, porque esto es como que es mentira un poco, ¿no? O sea, falta gente en el mundo, podemos ser muchos más y podemos crecer de manera sostenible, pero ellos tienen todos estos argumentos del cambio climático, que hay demasiada gente, estamos contaminando el planeta y no sé qué. Pero, o sea, ¿eso tú crees que es como
que los de arriba lo introducen en la mente de la gente para poder controlarlo o crees que es como falta de A conciencia? ver, es un tema bastante tedioso, ¿no? O sea, yo, como digo, o sea, no hablo de la verdad, hablo de mi opinión. O sea, el cambio climático no existe. El cambio climático al final es algo que, de nuevo, es una noticia que te hacen para controlarte, ¿no? Al final, por ejemplo, en este caso, lo con el cambio climático y algo que ha sido muy frecuente, ¿no? Es lo del tema del coche privado, el coche de uso, ¿no? Cada vez quieren limitarlo más. No sé si te has fijado, pero por lo menos en Barcelona cada vez hay más carriles bus, cada vez las aceras son más anchas, cada vez hay más carril bici, cada vez hay más semáforos, cada vez el tráfico es más lento, porque quieren cada vez más eliminar los coches. ¿Por qué? Porque al final, ¿qué prefieren? Que haya un transporte público donde hay una gran masa de gente que pueden controlar en base a ellos cuando quieren. Si tú imagínate en un mundo paralelo en el que no hay coches y todo es transporte público, imagínate pues, autobuses, trenes, taxis, incluso tampoco, si ellos deciden, oye, que no lo chapamos, Claro. pueden controlarlo. Pero ¿qué pasa? El coche privado no pueden controlarlo. Porque de nuevo también están elevando la tecnología de los coches. ¿Por qué quieren eliminar en este caso en Europa el coche de gasolina? Porque el coche de gasolina no lo pueden controlar, el coche eléctrico sí. El coche eléctrico de aquí 10-15 años, como tú no tengas una multa, no la hayas pagado, el coche no se enciende y tú el coche no lo puedes mover. Y si lo mueves, estás jodido. Claro. Y de nuevo ya, no, es que es un tema muy extenso, muy extenso. No, no, sí, de nuevo que... Que se me ha ido lo que iba a decir, ¿eh? Ah, bueno. Se me ha ido lo que iba a decir, ahora a ver si vuelvo lo saco. Este es un tema interesante. Yo creo que está bien hablarlo y tenerlo claro eso, porque es la base de los pensamientos, el entendimiento que tienes sobre el mundo, sobre la cual luego vas a tomar tus acciones y vivir tu vida, ¿no? Voy a hacer un paréntesis, que ya ha vuelto. ¿Sí? ¿Tú eres escéptico? ¿Dirías que eres escéptico? Mucho. Vale. ¿Tú te cuesta creer en Dios o te cuesta creer en algo más? ¿Te cuesta creer en la espiritualidad? Bueno, eso no tanto. O sea, yo... Vale, si yo te digo alienígenas, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza? Joe Rogan. Pero no sé si... Pero en base a su figura como tal. O sea, en base a su figura, o sea, yo te digo sea- alienígena, ovnis, ¿a qué se te viene a la cabeza? En relación con nosotros, como especie humana. ¿En qué sentido? ¿Como aliens? O... Sí, ¿Como qué se me viene a la cabeza? ¿En qué sentido? como te digo esa palabra. Joe Rogan. Joe Rogan, no sé que pues hay vida extraterrestre en otros planetas, seguro, no sé. Porque a ti qué se te viene. Porque normalmente, introduciendo el tema, ¿no? Ahora voy a ello. Cuando dicen alienígena, pues probablemente te resuene como ataque. O sea, no te resuena como algo familiar. En plan, con alienígena Vale. viene a saludarte o viene a ayudarte, ¿no? Ajá. Entonces, ¿por qué sucede eso, no? A esto lo que se le llama es el primado negativo. ¿Habéis oído hablar de ello? No. Pero aquí voy a quitar el gato porque si no va a liar, ¿eh? Tráelo aquí, bro. Vamos, esto aquí. Al final, el primado negativo tiene una definición bastante abstracta, ¿no? A lo mejor está muy definida, pero bueno, por lo menos la que yo entiendo es una serie de mensajes subliminales que encontramos en televisión, anuncios, vídeos, películas, geometría, figuras, que al final lo que hace eso, como digo, de manera subliminal, indirecta y subconsciente, que pensemos de cierta manera y crean una razón de pensamiento dentro de nuestra cabeza sin saber que eso está pasando, ¿vale? Por ejemplo, de los alienígenas. Sí. O sea, al final, ¿para qué nos preparan? Para saber que si hay algo de fuera es malo, pero ¿por qué tiene que ser malo? Y si es buenísimo lo que viene de fuera, viene a ayudarnos, ¿no? Sí. Y como con eso miles de ejemplos, al final como que por ahí, ir a comedias o a series, si os fijáis en Los Simpson, siempre el hombre o el padre de la familia es idiota, en muchísimas series. Es vago, está gordo, o realmente no aporta. Esos son mensajes subliminales que ¿qué hacen? Un poco lo que vimos antes, ¿no? Si el padre de familia no aporta seguridad, no aporta dinero a la casa, no es proveedor, no quieren eso, ¿no? Un poco hablando de la élite, pues ¿qué sucede luego? Que impacta a la sociedad. ¿Y eso en qué desencadena? En familias desestructuradas, familias que no tienen dinero, ¿vale? Y como eso hay miles y miles y miles y miles de mensajes subliminales que nos condicionan como sociedad y ni siquiera nos damos cuenta. Por ejemplo, tú eres escéptico, probablemente no porque tú lo hayas elegido, sino porque en base a todos los mensajes subliminales te han apagado y te han renegado realmente pues, a despertar tus dones o tener una visión de la vida que sea totalmente diferente. ¿Por qué? Porque no les interesa que tú
aceptes eso, porque aceptar eso, en este caso hablando de espiritualidad, quizás es una salida a su razón de pensamiento, Claro. ¿sabes? Y te escapas de ellos y que está bajo tu control. Que sepas que, pongo otra vez el ejemplo, ¿no? Que los aliens vienen a atacarnos y que en este caso el rol del padre de familia tiene que ser un completo fracasado. Y tú eso lo ves, te empapas, eres un niño, pasan los años, no te das cuenta porque son mensajes, como digo, subliminales, pero eso cala en ti. Y llega un momento que tienes 20, 25 años, despiertas, pero estás programado desde que naciste. Y en resumen eso es el primero negativo como tal. Vale, y las noticias también son un gran... Es un show, las noticias. Sí. O sea, al final las noticias, o sea, hay que tener en cuenta que, si no me equivoco, hay 2 o 3 familias ricas, que no hace falta ni mencionar los nombres, que son las que tienen el control absoluto de todas las cadenas de comunicación del mundo. O sea, al final, ¿qué es el telediario? Algo que ha aparecido desde hace mucho tiempo, ¿no? Que te hace sentir como esa necesidad de estar informado sobre cierta información que tú no puedes contrastar. Te pueden decir que ha habido un atentado en Rusia. ¿Tú realmente estás en Rusia para poder verlo? ¿Sabes si es un atentado de hace una hora o de hace 10 años? ¿Sabes incluso si es un atentado ficticio? Porque probablemente la televisión de allí ponga un atentado en España, de igual manera. O sea, tú no puedes corroborarlo, comprobarlo. Evidentemente ahora existe Internet, ¿no? Pero ya me entiendes. Es decir, eso lo que hace el telediario es tenerte programado, hacerte pues, ver, pensar, sentir en base a lo que ellos quieran. O sea, ¿por qué siempre en el telediario enseñan cosas malas? ¿Por qué enseñan desgracias? Porque no enseñan cosas buenas. O si lo hacen, siempre es como algo muy mínimo. Porque quieren bajar tu vibración, quieren que estés triste, no quieren verte feliz. ¿Por qué? Porque de esa manera luego te dan el caramelito con alguna buena noticia, ¿no? Noticia entre comillas porque no es buena, realmente siempre es contra algo malo y te tienen controlado. Te quito el caramelo y te lo doy, te lo quito el caramelo y te lo doy. Claro. A mí me pasa que yo voy a casa de mi padre y a lo mejor estamos mirando una peli o algo así y dice, bueno, espera, voy a poner el telediario, voy a poner las noticias. Yo le digo, A ver qué pasa, ¿no? sí, sí, a ver qué está pasando. Yo le digo, tú si pones esto yo te lo juro que me voy, ¿eh? Y es que no voy a mirar esto, en plan, no me niego porque es muy difícil de ver el daño que te hace, pero hace mucho daño, ¿no? Entonces, yo le digo eso y él dice que no, ¿qué tal? Y lo pone, ¿sabes? Hay que estar informado. Sí, hay que estar informado, tal, no sé qué. Y Y la pregunta es, ¿estar informado de qué ya exactamente? no sirve nada. Porque de igual manera, aunque sea un canal de noticias, que dentro de lo que cabe pues, no está mal, ¿no? Conocer esa, entre mil comillas, lo que está sucediendo en el mundo, pero realmente como individuo, desde mi punto de vista, ¿qué te aporta a ti saber el hecho de que haya una guerra en Afganistán? Es decir, ¿tú vas a ir a la guerra a ayudar? Probablemente no. ¿Vas a mandar dinero? Probablemente no. Lo único que vas a hacer es drenar tu energía a través de eso, sentir pena, autosabotearte y entrar en un bucle negativo, simplemente. No, o sea, yo creo que el primer paso para tú mejorar tu vida es dejar de mirar las noticias. O sea, es muy simple, pero mira, me acuerdo que hay un tío que se llama Sam Ovens, el Sí, fundador de School, que él cuando tenía 20 años estaba trabajando en Vodafone y su novia le invitó a casa del padre de una amiga suya, que era una isla privada, ¿vale? Y el tío era ultramillonario, o sea, tenía como 700 millones, tenía una isla privada y todo. Y un día estaban ahí en la isla privada esa y este no tenía ni idea de nada de lo que estamos hablando ahora, ¿no? Era un sí. tío normal, trabajaba en Vodafone, tenía no sé qué. Y estaban viendo la tele y salió como una noticia negativa sobre no sé qué víctimas de un accidente o de algo terrible, ¿no? Y el tío, el dueño de la isla, se levantó y se fue. ¿Sabes? Y al día siguiente el Sam le preguntó, oye, ¿por qué te vas, tío? Si esta gente lo está pasando mal, tú tienes que verlo y sentirte mal por ellos o no sé qué. Y dice, mira, Sam, yo nunca introduzco nada en mi cabeza que sea negativo, ¿no? Qué bueno. El tío se quedó flipando, dijo, ¿pero por qué? ¿Por qué? Y luego lo pensó y dijo, claro, si ese tío se pone a ver algo negativo y eso le hace estar más triste y luego como está tan triste no puede hacer su mejor trabajo, no puede aportar al mundo como él mejor puede, la contribución es negativa al mundo. Y es un poco así con todas las personas, ¿no? Entonces, ¿de qué sirve que tú mires las noticias de alguien que le está pasando algo malo? ¿Por qué no intentas hacer tú algo bueno para el mundo? En plan, no sé. Bueno, es que al final hay diversas opiniones acerca de esto, ¿no? Hay mucha gente que dice que no, que hay que ser
pluralista y no pensar simplemente en singular y pensar en los demás, ¿no? Yo quizá en esa parte pues soy un poco más egoísta, pero yo miro quizá pues por mí, realmente por mi entorno, y cuando todo eso esté bien, quizá puedo mirar por los demás, pero para mí no tiene ningún tipo de sentido, ¿no? Y no volviendo lo del tema del telediario, es que no es que estés informado, estás informado de lo que ellos quieren que tú te informes, a dónde está la libre información. A lo mejor hay alguien que le preocupa mucho, de nuevo, la guerra de Rusia-Ucrania, que tenga la oportunidad de irse a Twitter, que tenga la oportunidad de irse a YouTube, y que alguien hable de eso, pero que hable libremente sin estar hablando de izquierda, hablando de derecha o pintándote la historia como ellos quieran, ¿no? Es como... es muy común, ¿no? Desde mi punto de vista, que toda la gente que es realmente buena en el mundo, siempre las noticias te lo pintan como que es malísimo, y al revés, la gente que es más mala, por no decir nombres, te la pinta como que es Dios, ¿no? Y eso es lo que veo, es que es una sensación de control absoluto, ¿no? Y como bien dijo, ¿no? El ultramillonario este amigo de Sam Owens, de que no tiene ningún tipo de sentido que entre nada negativo en tu cabeza, pero ya sea con el telediario como con cualquier cosa, ¿no? Ya entrando un poco a lo que es incluso tu círculo cercano o tu entorno, todo lo que sea así, se corta y fuera, tío. Tal cual. Yo hay muchas veces que pienso, vale, pero que está muy bien decir esto de la gente está en contra tuya, del Estado está en contra de ti, las vibraciones negativas, no sé qué, pero como que de qué sirve hablar de esto, ¿no? Y yo lo pienso que es como el primer paso para tú poder tomar el control sobre tu vida, ¿sabes? Y cuando yo me he aislado de la gente que habla de cosas negativas, de estar mirando las noticias, cosas así, me da energía para hacer algo, para empezar algo y hacer algo con mi vida positivo. Mientras que cuanto más me olvido de eso, que es la base de todo, por ejemplo, empiezo a ver más TikToks, esos TikToks me llevan a ver más noticias, las noticias, y luego me salgo y me junto con gente que todo el día se está quejando y así. Llega un punto en el que no quieres hacer nada con tu vida. Claro. Como que te quedas muy inmóvil, te quedas paralizado, ¿no? Entonces por eso es tan importante. Bueno, al final es como la gente que dice, no, es que yo no puedo madrugar, o me cuesta mucho levantarme por la mañana. Y la pregunta es, ¿para qué te vas a levantar si no tienes ningún propósito? O sea, es que, ¿por qué te vas a levantar de la cama a las 6 si no tienes nada que hacer? No tienes nada que te levante de energía por la mañana. Si eso es básicamente porque están destrozados, la dopamina hecha a polvo, viviendo en modo autopilot, y realmente eso desencadena una sociedad pues débil y blanda y sobre todo pues controlable. Y no te has llegado a preguntar por qué, por ejemplo, en el caso de sobre todo pues parientes mayores, como pueden ser tus padres, abuelos, reniegan siempre de lo que tú le dices, de por qué ves eso, ¿no? ¿Por qué hay que verlo? O sea, ¿por qué piensas que está tan arraigado? Es por el primero negativo. O sea, tienen tanta programación dentro de la cabeza que realmente para desencadenar ese puzzle, o sea, tendrán que vivir otra vida más. Claro. O sea, es imposible romper, ¿no? Y al final yo por esa parte tampoco soy peleón, o sea, no lucho con ello porque al final lo acepto y tampoco desperdicio mi energía en eso. O sea, yo puedo darle un consejo, hacer algún comentario, pero si realmente alguien no se quiere dejar ayudar y está, como digo, ultra programado, no va a salir de ahí nunca, ¿no? Y tú, por ejemplo, el tema este de mentalidad y de espiritualidad, a ti te sirvió mucho, ¿no? Para empezar a cambiar tu vida y conseguir llegar a tus objetivos, porque tú ahora tienes 22, me has dicho, ¿verdad? Sí. Pero hace nada, no, o sea, ahora, por ejemplo, tienes tu piso, tienes tu trabajo, tienes tu no sé qué, y estás bastante contento, ¿no? Pero hace nada no era así, ¿no? O sea, Eso es. ¿cómo te ha cambiado la vida este tema? O sea, ¿te ha ayudado o...? ¿La mentalidad dices? Sí. O sea, yo realmente desde que empecé a emprender hasta el punto de ahora ha pasado prácticamente pues 1 año y medio, 2 años, ¿no? Desde que yo tenía pues un trabajo normal, administrativo, fumando X, Y, Z, ¿no? Al final una vida pues mediocre, lineal. Sí. Y realmente una frase que es muy absurda pero tiene mucha potencia es que serás exitoso cuando tengas el control de las riendas de tu vida y sobre todo de tu mente. O sea, al final esto es bastante absurdo, ¿no? Pero yo creo que todos somos capaces de ser multimillonarios o billionaires. O sea, porque realmente en la cabeza ya tenemos cuál es el roadmap, sabemos todos los modelos de negocio que existen, las infinidades de maneras para hacer dinero, pero ¿qué es el bloqueo? ¿Cuál es lo que te limita, ¿no? El obstáculo? Esto al final, tu mente. O sea, tú al final en tu caso sabes cuál es todo el roadmap, ¿no? Para llegar a ser un podcaster de 1 million al mes. Y lo sabes y lo conoces porque tienes referencias visual. Pero tu mente es la que te limita o no, la que te construye o destruye esa potencia, ¿no?
Y yo en mi caso me di cuenta de eso, ¿no? Sobre todo lo que hablamos también el otro día de la manifestación, ¿no? Que lo que puedes llegar a creer eres capaz de crear, ¿no? Y yo me di cuenta hasta ese punto, cuando fue un antes y un después, cuando me di cuenta que era posible hacer esto, fue que empecé a creer en mí. Y cuando empecé a creer en mí, las puertas se empezaron a abrir, ¿no? Yo como siempre digo, o sea, por muy bueno que seas en algo, si tú no te crees capaz de ello, eso no va a suceder. Por el contrario, si tú crees ciegamente que va a suceder, tienes fe, incluso parecido como a lo que es la religión, ¿no? Y esperanza, eso sucede, tío. Total. Sí, o sea, es muy, muy, muy importante porque yo me he dado cuenta que, mira, justo ayer estaba lloviendo y me apetecía dar un paseo y me fui a Barcelona. Y estaba paseando por Barcelona y fijándome en los negocios que hay, ¿no? Ves al típico, la casa de las carcasas, el típico paqui que tiene una tienda de electrónica, gente que vende ropa, gente que vende cuencos, gente que vende incienso, y todos esos son negocios que están ahí y están ganando dinero, y luego hay franquicias que están ganando mucho dinero, y luego te fijas en el negocio en sí, y para mí son una mierda de negocios, en plan, como que vaya basura, lo que están vendiendo no sirve nada, y aún así Funciona. funciona. Y hay mucha gente que está emprendiendo que dices, este negocio que tienen es una mierda, en plan, no, tampoco es para tanto, pero aún así están ganando mucho dinero. Entonces te das cuenta de que tampoco es tan difícil, es simplemente tú tienes que ir y hacerlo. Claro, es que de nuevo volvemos siempre a lo que son los pilares para emprender y ser exitoso, ¿no? Que es que hay millones de negocios, pero ¿quién controla ese negocio? Las personas. Entonces, ¿qué pasa? O sea, todos los negocios funcionan, la ecuación o el problema siempre es la persona. Entonces, es muy común, ¿no? Cuando empezamos a emprender decir, wow, voy a buscar el negocio que más fácil sea, que más seguro, menos riesgo, menor inversión y que me dé más dinero. Vale, como esos habrá bastantes. Pero es que el tema está en que tienes que disfrutar o realmente o sea, bueno, básicamente en resumen, disfrutar de lo que estás haciendo. O sea, hay gente que se dedica, por ejemplo, a... O sea, conozco personas que tienen una chatarrería, ¿vale? Tienen 3 o 4 empresas y a lo mejor facturan 100 millones al año. Y a lo mejor a esa persona no le encanta chatarrería, o a lo mejor sí que le encanta, ¿no? Pero lo que quiero decir con eso es que al final todo funciona, todo es vender. O sea, todo es... Las bases de negocio siempre son las mismas, ¿no? Pero al final lo que se trata es de saber lo que te gusta a base de la experiencia, a base de probar cosas y no limitarte, tomar acción y ahí, en ese mismo proceso de encontrar tu propósito, de que tu propósito sea encontrar tu propósito, es cuando llega y sucede la magia, tío. ¿Y a ti qué te motivó a hacer eso? ¿Sabes? Emprender, como Sí. tal. Bueno, pues al final darme cuenta de que lo que te prometen siempre, ¿no? Que es ten unos estudios, trabajo, familia, hijos, jubílate y muere. Esa vida está muy bien, la han vivido probablemente mis padres, la ha vivido mi gente cercana, pero yo siempre he sentido desde dentro de que era merecedor de algo más, ¿no? Y era como una energía que tenía dentro de mí, una chispa que poco a poco se iba cada vez haciendo más grande y evidentemente en algún momento tenía que reventar, ¿no? Por alguna parte. Y entonces fue cuando me di cuenta, ya sobre todo cuando llegas a eso, a los 20, 21 años, de que nadie va a hacer nada por ti, nadie se va a matar por ti, nadie se va a hacer rico por ti, nadie va a buscarte una pareja por ti, nadie va a enfermar por ti, o sea, nadie va a hacer nada por ti. Al final, si tú quieres algo, el único responsable de que tu vida cambie eres tú mismo. Y realmente cuando te das cuenta de eso, ¿no? Porque al final, en el pasado, ¿no? Hasta ese punto, ¿qué pasa? Vas a la guardería, estás con los papás, vas al cole, estás con los profes, vas a tal, siempre hay alguien, ¿no? Pero hay un momento que te das cuenta de que, vale, he llegado hasta aquí, pero es que si quiero llegar hasta allí, quiero llegar hasta otro nivel, no hay nadie que me va a ayudar. Y tienes que ser tú mismo, ¿no? Y entonces es en el momento cuando dices, tomo el control de las riendas y voy para arriba. Y fue eso precisamente lo que me hizo hacer clic, de que era o luchaba o me quedaba donde estaba. Y evidentemente el dolor de quedarme era mucho más fuerte que el dolor al cambio. Ya ves. Sí, o sea, esto es muy, muy cierto. Yo creo que todo el mundo tiene eso dentro de ellos. Lo que pasa es que lo van apagando cada vez más y no escuchan a esa voz, ¿no? Es como, tú cuando eres un niño, tú no te limitas, lo quieres todo. Vas a una tienda y lo quieres todo. Sí, No, yo quiero que me compres esto, yo quiero comprarme esto, quiero un Lambo, quiero no sé qué. Pero luego tus padres te dicen, no, esto no puede ser porque el dinero, porque no sé qué, pues qué. O, no sé, como